Entonces, para el tema del día de hoy, vamos a tener obligatoriamente que aprender algo de medicina tradicional china, porque si no aprendemos medicina tradicional china, pues no vamos a entender cómo se usa esta medicina para prevenir o para curar enfermedades, ¿ya? Nos vamos a hablar de algunos conceptos básicos, algo muy corto, sobre la medicina china, que nos dé una idea, un alcance de cuál es el pensamiento, cuál es la filosofía, cuál es la mentalidad que uno debe tener para que tenga buenos resultados cuando aplica terapias, tratamientos o incluso al usar las hierbas o la acupuntura de la medicina china. Soy yo, el doctor William Flores. Ya me conocen, médico de la San Martín, hice una maestría en China durante 3 años, me certifiqué en alimentación basada en plantas, en coaching y en medicina natural y alternativa, ¿no? Me gusta dar charlas y pueden ver mucho del contenido que hago en las redes, ¿no? Tengo el canal de YouTube disponible gratis para todo el que quiera ver los videos anteriores de charlas o cualquier tipo de video que suelo hacer sobre temas como la presión alta, diabetes, estreñimiento o el uso de algunas sustancias como el bicarbonato, etc. Además, hago muchos posts en Facebook, pueden ver, para mantener actualizadas a las personas sobre algunos temas de actualidad. Y también en Instagram pongo algunos posts sobre filosofía o temas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida en general. ¿Por qué estamos aquí? Porque las cosas más importantes de la vida muchas veces nadie nos las enseña. Eso quiere decir que a veces en la familia no había alguien que nos pueda orientar sobre cómo poder alimentarnos mejor, cómo manejar nuestras emociones, cómo manejar las finanzas personales. Y por eso es que poco a poco tenemos que ir a lo largo de la vida, ir aprendiéndolo por nuestra propia cuenta, si es que nadie nos lo ha enseñado antes, para mejorar nuestra calidad de vida. Como les dije anteriormente, pasé 3 años en China, bueno, ahí está con el pelo largo, y en estos 3 años, en verdad, cambió mucho mi vida, más que nada en la forma de pensar que yo tenía. Los chinos piensan de un modo diferente, que no necesariamente es mejor ni peor, simplemente es diferente y por eso puede ampliarnos la perspectiva de cosas tan básicas como educación, salud o economía. Este es uno de los principales libros de la medicina tradicional china, ¿no? Es el clásico del canon interno del emperador amarillo. Este libro resume muchas de las partes filosóficas que se utilizan en la parte de la salud y de eso justamente vamos a hablar un poco el día de hoy, para poder entender un poco más de la medicina china. Primero vamos a empezar señalando que hay 2 conceptos muy importantes en la medicina china, que son prácticamente lo más importante. Si uno no entiende estos conceptos, al menos en la parte básica, no va a entender nada de lo que viene después. Uno de ellos es el yin y el yang, y el otro es los 5 elementos. Esos 2 son lo más importante en cuanto a conceptos básicos que alguien debe tener para poder entender y luego aplicar los conceptos de medicina china. Entonces, vamos a empezar con el yin y el yang. Acá vemos el símbolo, la imagen característica que se le ha dado al yin y al yang, ¿ya? Aunque no es la única, ¿no? Y no es necesariamente la única forma de expresarlo, pero nos da a entender mucho, por eso que se utiliza bastante. El yang simboliza el calor, mientras el yin simboliza el frío, ¿no? El yang simboliza actividad y el yin pasividad. El yang luz, el yin oscuridad. El yang es masculino, el yin es femenino. El yang es arriba, el yin es abajo. El yang es seco, el yin es húmedo. El yang es vacío, el yin es lleno. El yang es sol, el yin es luna. Y así como eso, hay muchas otras formas en las que podemos clasificar el yin y el yang. Pero digamos que característicamente se utilizan estas
formas de dividirlos, ¿no? Uno es yang, otro es yin, ¿no? Y tienen unas reglas entre ellos. Y les quiero poner un ejemplo muy fácil para que empecemos a entender un poco más de cómo se piensa en medicina china. Cuando el profesor estaba en clase nos mostró un lapicero y nos dijo, miren este lapicero, ¿cuál es el yang y cuál es el yin? Como nosotros habíamos visto una tabla similar a esta, dijimos arriba es yang, entonces nosotros dijimos esto es el yang y esto es el yin. La parte superior es el yang y la parte inferior es el yin. Para nosotros era lo que tenía sentido. Y el profesor dijo, ya, muy bien. Y ahora, al voltear el lapicero, nosotros ya no entendíamos qué es lo que ha pasado, porque ahora, si el de arriba es el yang, ya cambió. Pero antes ya le habíamos dado a la punta del lapicero la capacidad o la característica de ser yang. Pero ahora, la parte de atrás del lapicero se vuelve yang. Y eso es algo que nos empezó a dar una idea de cómo es que ellos piensan. El yin y el yang es un concepto que va cambiando, no es estable. Hoy día puedes estar en un lado yin, mañana en un lado yang. Igual pasa con los objetos, igual pasa con muchas cosas que tenemos en el día a día. El yin y el yang está en constante movimiento, en constante cambio, y esa es una de las cosas principales que tenemos que entender. No es algo que está concretamente fijado y que es inmutable. De todas maneras, tiene que cambiar. Entonces vamos a entender 4 características principales de las interacciones entre el yin y el yang. Esto es lo principal entre las interacciones. Primero es que son opuestos, y por ser opuestos se repelen, tal como vemos en la imagen. Digamos que el yin es el color negro y el yang es el color blanco. Al ser opuestos, entre ellos se repelen, no se van a juntar, sino que van a estar bien separados. Pero al mismo tiempo, el yin y el yang tienen la característica de ser interdependientes. ¿Qué significa esto? Y acá es uno de los puntos básicos de entender esta filosofía, que sin yin no hay yang, y sin yang no hay yin. Son interdependientes. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no es que uno sea bueno y el otro malo, que uno sea mejor y que el otro sea peor. Depende de las circunstancias y ambos son buenos, ambos son necesarios, ambos están al mismo nivel. Va a depender cómo es que van cambiando de acuerdo a las circunstancias, pero sin yin no hay yang y sin yang no hay yin. O sea que para poder hablar de este concepto, uno necesita del otro y viceversa. El tercer punto sería el punto de menguante y creciente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el yang aumenta, el yin disminuye. Y cuando el yin aumenta, el yang disminuye. Así de sencillo. Eso quiere decir que uno afecta al otro y viceversa. Y por último, se transforman uno en el otro. Este es un concepto muy, muy importante. ¿Por qué? Como habíamos visto con el ejemplo del lapicero, es muy mutable, cambia en cualquier momento. El que hoy fue yin, mañana es yang y viceversa. Depende cómo lo comparemos y con qué lo comparemos. Ejemplo fácil es, por ejemplo, en cuanto a las comidas. Si comparamos una fruta o una verdura con un grano como el arroz, entonces vamos a ver que la fruta sería yin y el grano sería yang, porque es, digamos, más caliente o sus propiedades son más calientes. Pero si comparamos el grano, que antes contra la fruta fue yang, lo comparamos contra la carne, el grano se vuelve yin y la carne se vuelve yang. Entonces, no es que el grano sea yin o yang permanentemente, sino que va a depender con qué lo comparamos. Y así con muchos objetos, con muchas cosas que vemos en el día a día, es que va intercambiándose este yin y yang y va cambiando la postura que le vamos a dar de acuerdo a las circunstancias. Bueno, entonces creo que con eso hemos aprendido lo más básico sobre el yin y el yang. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nos abre la puerta a la filosofía china. ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Cómo se ocasionaron estos conceptos que después van a impactar tanto a la medicina china? Pasamos a la siguiente diapositiva, que es muy importante. Habíamos dicho que hay 2 conceptos básicos en medicina china. Uno es el yin y el yang y el otro es los 5 elementos. Ahora vamos a hablar un poco de los 5 elementos. Hay 5 elementos, según la medicina china, que son el fuego,
la tierra, el metal, el agua y la madera. Así de sencillo, 5 elementos. Entre ellos hay interacciones, entre ellos se potencian y se restringen uno al otro. Va a depender de muchos factores y muchas circunstancias, pero de ese modo se mantiene, digamos, un equilibrio. Y ese es uno de los puntos claves que hay en medicina china. Siempre hay cierto tipo de balance o equilibrio y eso es lo que hace que mejoremos nuestra calidad de vida, ¿no? Hay un órgano relacionado con cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el fuego relacionado al corazón, la tierra está relacionada al vaso, el metal relacionado al pulmón, el agua al riñón y la madera al hígado. Doctor, ¿pero eso qué significa? Bueno, tiene muchos significados y me demoraría horas si es que les explico uno por uno. Pero dejémoslo en que simplemente cada órgano tiene una forma de comportarse, por así decirlo. Por ejemplo, el corazón tiene cualidades similares a las del fuego. O sea que tiene tendencia ascendente, como el fuego que va hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, que tiene debilidad contra el agua, ¿no? Que puede ser ocasionado de la madera, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta cómo es que hay una gran similitud entre lo que nosotros vemos como órgano del cuerpo y también como elemento que se le asignó según la medicina china. Y así con todos los elementos es similar. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Así como hay 5 elementos y hay 5 órganos, también hay 5 sabores. ¿Y en qué nos sirve saber estos 5 sabores, doctor? En que, por ejemplo, el fuego, que es del órgano del corazón, el sabor que se le atribuye es el sabor amargo. ¿Y por qué es bueno saberlo? Porque eso nos quiere decir que un poco de amargo es bueno para esa persona que tiene problemas del corazón, pero mucho amargo le puede hacer mucho daño a esa persona y hay que tener mucho cuidado. Por eso su uso debe ser restringido y en condiciones y proporciones adecuadas. Igual con los demás órganos. El dulce, que es de la tierra y del órgano del vaso, nos quiere decir que los alimentos de sabor dulce son buenos para el vaso, que está relacionado mucho con la digestión, pero si comemos mucho dulce, nos va a ocasionar problemas en todo lo que es sistema digestivo, ¿ya? Así como eso, tenemos que entender de que cuando nos referimos a dulce, nos referimos a un dulce natural, como decir la fruta. No nos referimos a un queque o a una torta, porque eso ya es un dulce artificial. Acá estamos hablando de alimentos naturales, que es de lo que se trataba la medicina china principalmente. Seguimos con el órgano del pulmón. El pulmón se le atribuye el elemento del metal y también el sabor del picante. ¿Y eso qué quiere decir? Que los alimentos picantes son buenos para el pulmón y por eso se dice de que alimentos como el quión, no sé si ustedes han escuchado, yo les digo mucho a mis pacientes, son muy buenos para las personas que tienen síntomas respiratorios. Y el quión se tiene que comer, obviamente, un pedacito se va masticando y eso nos hace muy, muy bien. Entonces nos vamos dando cuenta que hay una relación entre las cosas que comemos y cada órgano que queremos ayudar. En siguiente órgano vemos al riñón, que su elemento es el agua y su sabor es el salado. ¿Eso qué nos quiere decir? De que la persona que tiene problemas renales o que tiene riesgo de que sus riñones fallen, tiene que comer un poquito de sal y le hace bien y es necesario hasta cierto punto. Pero que si come mucha sal, lo único que va a ocasionar es un problema muy grande en sus riñones y por eso tiene que tener mucho cuidado a la hora de comer sal. Y luego, en el caso del hígado, que tiene como elemento la madera y sabor el agrio, eso quiere decir de que a las personas que tienen dificultad para controlar las emociones que son relacionadas con el órgano del hígado y esas personas que tienen temperamento, digamos, fáciles de irritar o de que se enojen, les va a convenir este sabor agrio en una cantidad adecuada, ¿no? No significa que va a estar comiendo todo el día limón para no estar enojado, eso no, tiene que haber un balance. Pero eso quiere decir de que si le echamos un poco de limón a sus comidas, podría ayudarle a su órgano del hígado y también
a la emoción relacionada, que es la ira. Doctor, ¿y los demás órganos y los demás elementos también tienen una emoción? Por supuesto que sí. Entonces vamos a hablar un poco más de las emociones. Acá estamos entendiendo de que esto es algo muy, muy, muy complejo. Cada órgano tiene un sabor, tiene un elemento, tiene una emoción y tiene un órgano secundario, tiene un órgano de los sentidos y así. En cuanto a las emociones, el fuego tiene la emoción de la alegría, ¿no? Y si es que no controlamos esa alegría, se puede convertir en euforia, lo cual nos puede hacer daño, potencialmente. El agua tiene la emoción del miedo. Y si nosotros no controlamos ese miedo adecuadamente, o mejor dicho, no lo guiamos adecuadamente, se puede convertir en terror y es un miedo desproporcionado que nos puede hacer daño. La tierra tiene como emoción a la lógica o al excesivo pensamiento. Y por lo tanto, se le atribuye cuando está fuera de control a la ansiedad. Esa persona que piensa mucho y se puede hacer daño por pensar demasiado. Hemos dicho que en medicina china funciona esto que dice, el que no piensa mucho se puede hacer daño con las decisiones que toma, pero el que piensa demasiado se hace daño con cada pensamiento. Hay que tener muy en cuenta eso. Como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, la madera que tiene relación con la ira, cuando no está bien guiada esta emoción, se puede convertir en furia, que es una ira desmedida contra cosas que no debería tener la persona y por lo tanto le puede ocasionar muchos problemas tanto en su vida de día a día o en la salud. Siguiente elemento, el metal, que está relacionado con la emoción de la tristeza y que cuando no se guía adecuadamente, no tiene apoyo de un psicólogo, de un profesional, etcétera, puede terminar convirtiéndose en depresión. ¿Y por qué es importante comprender estas emociones? Porque las 5 emociones son necesarias. Las 5 emociones son positivas en el momento adecuado, es decir, que nos hace bien si es que las sabemos manejar, guiar. Y si están en el momento adecuado, está bien, ¿no? Si tengo un familiar que fallece, es lo normal que esté triste. No hay problema con eso. El problema vendría si es que esa tristeza se prolonga y aumenta en el tiempo y se convierte en depresión y lo tengo durante años. Ahí es donde tenemos que buscar el apoyo de un profesional de la salud para volverlo a su nivel adecuado y que no disminuya nuestra calidad de vida en tanta medida. Por eso es importante conocer estas emociones. Algunas personas creen que estar alegre todo el día es bueno, pero para los chinos no es así. Cada emoción es necesaria y tiene su rol y su importancia. Y por eso es que no debemos de tratar de controlarlas o reprimirlas, porque eso solamente nos podría hacer daño. Tenemos que aprender a manejarlas, a guiarlas, para que en el momento adecuado se expresen de la manera adecuada. Ejemplo fácil, si yo fácilmente me irrito, lo que tengo que aprender a hacer es a controlar mi comportamiento y a guiar esta emoción a algo positivo. No es gritando a la gente que voy a solucionar mis problemas, sino respirando, controlando esa ira y luego canalizándola hacia algo productivo o positivo que me puede dar incluso vitalidad, toda esa energía que sale descargada porque quiero cambiar algo que no me conforma o que no me satisface. Entonces, muy importante tener esas ideas en cuenta cuando hablamos de 5 elementos. Y bueno, acá está un poco más detallado, ¿no? Vemos el elemento con su factor externo o la estación, el órgano san, el órgano fu, el tejido y el órgano sensorial, el órgano de los sentidos, ¿no? Cada uno va a tener ciertas características, ¿ya? El que lo quiere ir aprendiendo, poco a poco puede ir entendiendo un poco más de esos conceptos, pero la idea es, con lo básico, empezar a trabajar, empezar a mejorar y empezar a entender mucho más de la medicina, de la salud y de cómo encontrar un balance en lo que hacemos día a día.